tenemos una doctora que vamos a agregar a la entrevista. Es una doctora muy reconocida en El Salvador. Vamos a poner otra opinión, porque lo que yo quería hacer era traer las opiniones de múltiples países. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto. Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal, Chinda? Hola, Mario. Hola, Marcelo. ¿Cómo estás? Un gusto. Estábamos terminando de hablar de lo que estamos viendo en algunos videos a nivel mundial, que los hospitales no están tan llenos. Doctora Barrientos, usted está en El Salvador. ¿Cómo están los hospitales ahí? Acá ahorita vamos primero a decir de que yo me muevo en el ámbito privado, no en el público, por lo tanto trabajamos muy diferente. En el ámbito privado estamos trabajando, por ejemplo, con tratamientos desde las primeras 48 horas y el tratamiento ocupando antiinflamatorios, antigripales desde un principio con una recuperación en el 6º día totalmente. Excelente. Excelente, doctora. Un proceder médico, correcto. Así es correcto. Hemos actuado independientemente, con criterio personal, con los conocimientos que tenemos, no nos hemos dejado llevar por lo que nos dicen. Y creo que tenemos que aclarar, doctora, si te parece, a Marcelo y nuestros demás oyentes, que el SARS, el virus de insuficiencia respiratoria grave, produce una inflamación a nivel bronquial, broncopulmonar, con liberación de citoquinas que son las que generan el cuadro de compromiso respiratorio o pseudoasfixia. Entonces, la institución del antiinflamatorio inmediatamente detiene esa liberación de citoquinas inflamatorias y en 48 horas generalmente el cuadro grave pasa, como acaba de decir mi colega en El Salvador, a quien felicito nuevamente. Por esa independencia de criterio actuó como médica, para eso se formó, de acuerdo a los casos que tiene y no a lo que la televisión y los medios masivos están difundiendo. Me parece que es así, ¿verdad? Sí, es correcto, doctora Chinda. La verdad es que lo que a mí me dio un gran pesar es ver cómo los doctores se dejaron engañar. Con fake news, o sea, noticias falsas, con incluso artículos en la revista Lancet que no tienen ningún respaldo. Incluso si lo ves desde un punto de vista microbiología, bioquímica, que es mi posgrado, no tiene sentido, ¿verdad? Son irrelevantes. Hablan de que el virus se pega a una enzima ACE, cuando el virus jamás se pega a una enzima, se pega a un receptor ACE. Y ellos o que puede sobrevivir en el papel. Usted no sé si pasa en Salvador, querida amiga, acá en los supermercados diciendo que no usen dinero porque el virus, por Dios, que se contagia por el papel. Así que hay virus Superman que pueden sobrevivir sin células en todos los objetos. Tenemos que tirar todo lo que estudiamos en medicina, de virología. Estamos de acuerdo. Un tomado de pelo. Es increíble, querida colega. Eso era parte de todo. Parte de todo era crear este ambiente de miedo, porque era la única forma de paralizar no solo al gremio médico, sino paralizar a la humanidad. Cuando tú lo que esperas es una catástrofe, entonces muchas veces el miedo no te deja pensar ni actuar como normalmente actuarías. Lo hubieras hecho, te bloqueas. Doctoras, tenemos a dos doctoras, un empresario y mi persona. Muchas personas en las redes sociales nos estaban preguntando entonces, ¿por qué tantos muertos? ¿Por qué tantos muertos que supuestamente son del coronavirus? ¿Qué le pueden decir ustedes dos a estas personas que se siguen cuestionando de por qué tanto muerto? Perdón, las cifras están muy mal usadas en los medios masivos de comunicación. Y vuelvo a decirte, porque te lo he mostrado en la estadística en China y en las demás estadísticas que te nombré, en rojo la cantidad de muertes por coronavirus. Entonces, están ahí, si vos, sin fundamento, como la receta que acabo de mostrar, decís que el paciente tiene coronavirus y se murió y no tenía coronavirus, no hay fundamento. La prueba de la PCR es muy cara, no se hace en todos los hospitales, no sé la doctora que dice en Salvador. La prueba de los anticuerpos es fidedigna, vos tenés IgG, son pacientes que están curados, que han tenido con o sin síntomas, se han superado la enfermedad, si tienen anticuerpos IgM la están padeciendo, entonces tenés que tener un diagnóstico de certeza. Aún así, el número de muertes que veo en las estadísticas se corresponde, no sé qué dice la doctora que está en el hemisferio norte, yo estoy en el hemisferio sur,
con las muertes estacionales por problemas respiratorios. Quiero leer la estadística. Doctora Barrientos, usted que está en El Salvador, ¿cuál es el ambiente allá ahorita? Yo soy salvadoreño. ¿Cómo se ve la situación allá en El Salvador? Bueno, primero, Marcelo, déjame hablarte tal vez con datos ya a nivel mundial, porque nosotros estamos atendiendo a través de teleconferencia a compatriotas y también a pacientes de todo el mundo. Llevamos más de 550 pacientes ahorita en manejo y te puedo decir de que algo que me queda claro es que sí se dio una pandemia, sí es una pandemia, pero es una pandemia organizada, si te lo puedo decir así. No es algo que haya salido naturalmente ni que se haya dado de la manera que se hubiese dado si hubiésemos los doctores trabajado de la manera correcta con protocolos, con antiinflamatorios, con descongestionantes, antigripales. Entonces, lo que sí te puedo decir es, número uno, se creyó que estábamos ante un virus mortal, porque si tú no das tratamiento a un paciente, y eso es lo que tiene que quedarle claro a la población, tú vas a ver las peores consecuencias de eso que está viviendo. Si vamos a poner el ejemplo de algo que no es el coronavirus, el H1N1, que es una influenza tipo A, que fue la que devastó a España durante los años de 1900, que fue creo que 1919, después de la Primera Guerra Mundial, es una H1N1. Eso significa que en aquella época no teníamos las ventajas de la medicina que hoy tenemos y por eso murió tanta gente. Ahora, teniendo las ventajas, teniendo tanto medicamento fabuloso, tanto inhalador antiinflamatorio, nebulizaciones, lo que ha pasado es un desastre. O sea, esto jamás debió haberse dado. Entonces, para que el público comprenda, si tú tienes una diarrea con vómito y yo te digo, no puedes tomar nada para el vómito, no puedes tomar nada para la diarrea, y yo te pregunto, ¿qué va a pasar con ese paciente? Se va a morir de algo que debió ser curado correctamente con un médico independiente que proceda como médico. Es correcto. Entonces, lo que la gente tiene que entender es que las muertes han pasado. Eso no es una mentira, es una realidad. La pandemia se ha dado, esa es una verdad. Aquí lo que queremos tratar de explicarles es que se ha dado porque hemos tenido un protocolo incorrecto a nivel de salud pública y que además de eso se reforzó por ministros como el de Francia, Oliver, que dijo de que no se dieran antiinflamatorios tipo ibuprofeno. Tenemos a la Organización Mundial de la Salud que las primeras consejos que daban eran no ocupar ni antiinflamatorios, no esteroideos, ni esteroides, ni nebulizaciones porque el virus lo empujaba a una terapia respiratoria hasta el pulmón. O sea, yo he oído cosas tan absurdas que yo no puedo creer que un neumólogo crea eso, pues, porque hemos tenido enfermedades virales como el virus sincitial respiratorio que te da un distrés respiratorio, incluso en bebecitos recién nacidos, y lo primero que tú haces es pones terapias con esteroides. Y eso no hace que el virus llegue más rápido o menos rápido. O sea, al solo respirar, lo que respira llega hasta pulmón, te guste o no te guste. Doctora Barrientos, ¿cómo están manejando ustedes? ¿Con qué tipo de medicina están curando, por decir así, a los pacientes de escasos recursos de El Salvador? Porque obviamente El Salvador es un país con una pobreza muy grande, como muchos en Latinoamérica. ¿Qué es lo que la gente debe de hacer, obviamente, en un caso dado tenga los síntomas o sea diagnosticado con el COVID? Y la misma pregunta va para la doctora Brandolino. Ok, la respuesta que te voy a dar es como médico independiente privado. No te puedo hablar a nivel de salud pública porque el protocolo va siguiendo a la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, acá en El Salvador, el protocolo para la salud pública es acetaminofén y loratadina. Eso es todo. Acetaminofén lo tenían estipulado 3 días y loratadina 5 días. Eso era todo el manejo que ellos tenían. Entonces, como tú verás, es un manejo meramente sintomático del dolor, de la fiebre, y en los niños incluso en la fiebre sabemos los médicos, sobre todo los que tenemos un posgrado en farmacología, que el acetaminofén o paracetamol, si tú no lo combinas con ibuprofeno, no es tan buen antipirético. Por lo tanto, a nivel privado, lo que se está haciendo y a nivel de lo que hemos hablado de la telemedicina a distancia, hablando de más de 550 pacientes alrededor del mundo, o sea, muchos países en Europa, incluso países muy desarrollados como Dinamarca y Suecia, tenemos pacientes allá, Inglaterra, España, Francia,
En Estados Unidos, la parte norte está sufriendo mucho, Nueva York, Nueva Jersey, Virginia, ¿verdad? Washington, Boston, Massachusetts, también están pasándola muy, muy oscuro. Y eso es porque todo el manejo es acetaminofén, irse a su casa y esperar a que se ahoguen. Entonces, el tratamiento realmente es antiinflamatorio desde el primer día. Los primeros 2 días que los síntomas son muy parecidos al gripal o a cualquier proceso viral, ya el dolor de cabeza fuerte, el dolor de cuerpo te está indicando un proceso inflamatorio. Entonces se inicia con ibuprofeno 400 miligramos 3 veces al día por 6 días, y si tenemos síntomas gripales como congestión, rinorrea, dolor de garganta, comenzamos con un antigripal de buena calidad 3 veces al día por 6 días también. Al segundo día la mejoría es impresionante, y al quinto día, sexto, el paciente está sano, como que nunca pasó nada. Lo veo muy, muy similar al H1N1, al ser un virus nuevo, influenza A. Al cuarto, quinto día, si tú no dabas un tratamiento antiinflamatorio, podía haber una bronquitis o una neumonía. Entonces, no estamos ante algo muy diferente. Entonces, lo más importante es, ojo, los médicos tienen que despertar. Sobre todo aquellos doctores que somos médicos de vocación, no por dinero, aquellos que realmente nos interesa la salud pública, nuestros pacientes. Es un despertar, y despertar pronto, para que estos protocolos cambien y veas tú lo que nosotros estamos viendo. No tengo por qué decir lo contrario. Tenemos nosotros ya muchísimos videos grabados de los pacientes curados. Hemos sacado adelante inclusive pacientes que tienen 21 días de fiebre. O sea, casos donde yo te digo, hemos llorado. Padres de salvadoreños que nos han llorado cuando nos han pasado los contactos de sus hijos. Entonces, yo te dije ya ahí el manejo, ¿verdad? Y para mí debe ser público, así como Texas ya está ocupando ibuprofeno, Miami, quiero ver qué hospital, la Mayo Clinic tiene como primera línea ibuprofen. Entonces, tenemos que mover a los hospitales, sobre todo del norte y de Europa, a hacer estos cambios rápidamente y a enterarse que tú no tienes por qué seguir un protocolo fraudulento, tú no tienes por qué hacer caso de algo que no tiene lógica científica ni clínica. El médico tiene que seguir lo que ha vivido en su experiencia en sus consultorios y ser muy independiente, porque entonces es como que un abogado de un lineamiento de cómo hacer un contrato y todos lo hagan así como él ha dicho, sin que tú profundices lo que se te está ordenando. Hablaba era de que en el Perú una persona hablaba del hecho de que si cuando había neumonía es una neumonía típicamente viral o había algún tipo de microorganismo involucrado, o algo así era su pregunta. Entonces, sí es muy importante esto, porque en pacientes que ya tienen más de 5 días de proceso inflamatorio sin un tratamiento antiinflamatorio, va a haber una sobreagregación bacteriana. Bacteriana, como yo lo expliqué hoy. Por lo que tienes que dar antibiótico. Correcto. Entonces, es muy importante, porque muchas veces hay pacientes que llevan 5 o 6 días enfermos y quieren tomar un antiinflamatorio, pero si no le combinan con antibióticos, van a creer que la fiebre es por el Advil o por el naproxeno, y no, se equivocan, es por una bacteria, y por lo que hay que dar un antibiótico al mismo tiempo que el antiinflamatorio. Vas a tener éxito, rotundo éxito, el paciente se va a recuperar. Doctora, exactamente, creo, Marcelo, que yo lo dije eso al principio, exactamente, casi con las mismas palabras que la doctora. El desconocimiento, desgraciadamente, o como vos decís, paralizados por el miedo, la infección viral se complica después de unos días con infección bacteriana. La neumonía bacteriana es la complicación típica de estos virus. Entonces allí hay que agregar el antibiótico adecuado y uno no tiene ningún problema. Lo dije justamente antes de que llegaras al programa, porque me impresiona cómo están los medios masivos difundiendo que la gente se muere por neumonía, por el COVID-19, como si el COVID-19 que... O sea, así que bueno, lo has aclarado magníficamente. Bueno, yo creo que me gustaría cerrar con algo importante. Número 1, sí ha habido una cantidad de muertes enormes en Europa y en el norte de Estados Unidos. Algo así como 18 de cada 100 enfermos, eso no es normal. Segundo, que los protocolos han sido totalmente errados. Italia rompió relaciones con la Organización Mundial de la Salud. Estados Unidos también está viendo exactamente lo mismo. Entonces, lo que yo quiero decir es que si los protocolos hubieran sido correctos desde un principio, jamás hubiéramos visto la mortandad que hemos visto.
O sea, yo realmente lo he considerado un genocidio. O sea, yo he llorado, he sufrido al lado de muchísimos pacientes alrededor del mundo y pienso de que es hora de que los médicos agarren posturas. Me parecía como que éramos sordos, ciegos y mudos. No sabía dónde estaban los neumólogos, no sabía dónde estaban los intensivistas, dónde estaban los grupos médicos unidos hablando de cómo se han tratado toda la vida las enfermedades respiratorias agudas inflamatorias, y que todas, no solo el COVID-19, las causadas por influencias nuevas, para influencias, sincitial respiratorio, todas, si no das a tratamiento correcto, toditas van a terminar en neumonía, van a terminar en una vasculitis, que va a dar un derrame de líquido del suero hacia afuera, dando derrames pleurales, causando la salida de glóbulos rojos que se destruyen y eventualmente la coagulación intravascular diseminada. Eso no lo da el COVID-19, lo da la inflamación pulmonar sin retroceso por no dar antiinflamatorios. Agradezco haberme invitado. Realmente solo soy un médico en El Salvador, no soy alguien conocido, no soy alguien de premios, pero lo que te puedo decir es que soy un médico que amo lo que hago y mi intención es salvar a la mayor cantidad de pacientes. Gracias, Marcelo.